Ser Podcast. Hoy es jueves, mañana estaremos en Salamanca. Vamos a hacer el programa desde el Paraninfo de la ciudad universitaria por excelencia, dentro de esta gira que estamos haciendo los programas de la SER para conocer de cerca cómo las ciudades han sobrevivido a este año tan raro y tan difícil. Pero ahora lo que conocemos de cerca es la forma que tiene de recetar libros nuestro doctor en librología de hoy, que es Daniel Ruiz. Yo no necesito conversar, porque adivino que ya sabe cómo soy. Tú me has conocido siempre. Ojo a la letra de esta canción, que todo el mundo conoce. Dice: yo no necesito conversar porque adivino que ya sabes cómo soy, tú me has conocido siempre. Bueno, igual que no nos paramos a analizar las letras de las canciones de siempre, tampoco nos paramos a pensar en cómo son las personas que conocemos de toda la vida. Bueno, pues la última novela de Daniel Ruiz se titula como esta canción, Amigos para siempre, y cuenta una fiesta en la que precisamente suena este tema y en la que una pandilla de amigos de toda la vida celebran el 50 cumpleaños de uno de ellos. Daniel Ruiz, muy buenos días. Muy buenos días. En tu novela parece que los personajes son amigos por inercia, que celebran en los cumpleaños por inercia, que siguen con sus parejas por inercia. ¿Esta inercia social y al final esta inercia moral era parte de lo que querías contar? Sí, me interesaba justamente contar un poco la vivencia de un grupo de amigos que está un poco en mi edad, que es la mediana edad, frisando los 40 a los 50, y comprobar de qué manera hemos envejecido, y yo diría que incluso envejecido un poco mal, ¿no? ¿Por qué dices envejecido un poco mal? Bueno, porque creemos, todo el mundo cuando cierra los ojos, yo el primero, siempre piensa que tiene una edad ideal, ¿no?, de 20 años, y cuando la confronta con el espejo pues se da cuenta de que las canas o la calva no engañan, ¿no? Y en el fondo la gente de mi generación yo creo que todavía sigue instalada en un espíritu niñato y que no acaba de domesticarse y acostumbrarse a los biorritmos que marcan la madurez. Que tocan por la edad. Efectivamente. Exacto. Esta es una novela, Daniel, una novela muy compacta, todo pasa en una noche explosiva. Una novela con un ritmo así, también es preciso escribirla muy rápido. ¿Cuál ha sido el proceso? Sí, la verdad es que además la novela en su mayor parte fue escrita durante la pandemia, en los meses aquellos de incertidumbre y de agobio, en los que no nos podíamos permitir ninguna fiesta, y yo lo que quise justamente fue encerrarme en mi habitación en esos momentos en que había esa situación y montarme una fiesta por mi cuenta. Realmente fue una especie de fiesta que yo monté con mi literatura en el momento en que no nos podíamos permitir ninguna fiesta, con lo cual al final es una gran farra que está escrita de manera muy intensiva, casi como se vive en las grandes juergas, ¿no? ¿Es un compendio de las fiestas a las que has asistido? Sí, claro, evidentemente hay mucho currículum personal ahí en esas fiestas, sí, pero es sobre todo fiestas que he observado en mi entorno y de gente de mi edad, y es al final un acopio un poco de complejo y de dolencia de la gente de mi edad, donde están todos los temas que nos preocupan, ¿no?, y que nos han llevado hasta aquí. Está el tema del sexo, está el tema de las relaciones de pareja, el cuidado de los hijos, la familia, el poder, la política, un poco todo ese catálogo de miserias que adornan nuestro día a día, ¿no? Daniel, tú eres un escritor realista, social, que retrata la clase media española, lo que siempre llamamos a la gente normal, ¿no? Y esta gente normal, como tú estás diciendo ahora, hay quien coquetea con la corrupción, con las drogas, con la prostitución. ¿Tú crees que la sociedad mayoritariamente, es difícil generalizar, pero que mayoritariamente la gente tiene una idea de sí misma mejor, más pura, más honrada de lo que somos realmente? Yo creo que sí, absolutamente, y te diría, por ejemplo, en mi generación yo creo que estamos encantadísimos de conocernos. No hay que olvidar que somos la generación que nació un poco en el rescoldo de la sociedad del bienestar, que no nos han ido mal las cosas, y que miramos con mucha condescendencia a los que vienen detrás, esos millennials, ¿no? Que son poco implicados, que no tienen arraigo, y no nos hemos mirado nunca al ombligo. Y aquí lo que hago es un ejercicio justamente de ver cuánta cuota de abominable hay en nuestro carácter ese tan encantado de conocerse, ¿no? Y es una generación que sigue siendo machista, y lo digo porque los amigos para siempre de tu novela son los hombres, ¿eh? Las parejas, ellas, las mujeres, se soportan, bueno, en virtud de la amistad de ellos. Ninguno, yo creo, que se definiría como machista ni como homófobo, pero en el fondo sí lo son.
Claro, yo es que creo que eso también es un reflejo de mi generación, ¿no? Que bueno, y además en eso tenemos mucho que aprender de la gente que viene empujando detrás, ¿no? Inevitablemente nosotros, la generación en la que yo pertenezco, todavía tenemos incrustados comportamientos machistas, incluso también en muchos casos homófobos, y también incluso en determinados momentos racistas, que no hemos sido capaces de quitarnos de en medio, ¿no? Y yo creo que están ahí, por mucho que uno después públicamente pues plantee un discurso más conciliador, pero en el fondo, en el trasfondo, tenemos mucho todavía que aprender, y sobre todo podemos aprender de las generaciones que vienen detrás, ¿no? Es una novela con playlist, lo decía antes mi compañera Eva, vas contando todas las canciones que suenan en esa fiesta, son grandes hits de los 70 y de los 80, todo canciones que entiendo que forman parte de tu vida, de tu currículum. Claro, sí, en verdad es un poco la memoria sentimental musical de nuestra generación, claro. Yo pues lo que he querido es hacer un recorrido sobre todos los temas canallas que nos han alimentado en todas las fiestas desde pequeñitos, ¿no? Que a lo mejor no son muy bonitos, quiero decir, no son, porque yo creo que los 80 estuvieron bien, pero bueno, yo creo que nos hemos engordado un poco por la nostalgia, pero bueno, hay muchos temas que son muy horteras, ¿no? Que vistos bueno, ahora en perspectiva. Efectivamente, pero bueno, hay que convivir con ellos y hay que saber de dónde viene uno, y justamente la novela es una fiesta, es un desfase, y en ese desfase de una gente pureta como soy yo tenía que sonar mucha música de los 80. Every single night I endure the flight of little wings of white flame, butterflies in my brain. These ideas of mine percolate the mind, trickle down the spine, swell the belly, swelling to a blaze. That's where the pain comes in. Estamos en el consultorio de libros con el escritor sevillano Daniel Ruiz, autor de novelas como Todo está bien, La gran ola, El calentamiento global o la que acaba de publicar Amigos para siempre. Todas ellas las pueden encontrar en la editorial Tusquets. ¿Estás preparado ya para extender recetas a los oyentes, Daniel? Perfectamente, con la bata puesta. Con la bata puesta, pues venga, empezamos, abrimos la consulta y el primer paciente en entrar es Andrés de Santander. Hola doctor, mi problema tiene que ver con la edad que tengo. No tengo trabajo, tampoco vacaciones, no paran todo el día, vamos, y no me pagan. Así que tengo la sensación de ser una especie de ratón en una rueda y creo que no estoy lo bastante cabreado con la situación. Quiero algo que me dé energía para enfadarme un poco, que me despierte la rabia un poco. A ver si lo consigues. Con un libro, por favor. Gracias. A ver, Andrés debe ser un trabajador, entiendo, por lo que dice precario, que quiere algo para cabrearse un poco más, porque dice que no está lo bastante enfadado. ¿Qué le podrías recetar contra la resignación, Daniel? Bueno, hay muchos autores que han tocado el tema de la rabia. Yo tengo un favorito, que es Hubert Selby Jr., que es un autor americano con alguna novela muy conocida. Requiem por un sueño, la conocerán todos los oyentes porque se llevó al cine. Tiene un libro que es un compendio de relatos que se llama Última salida para Brooklyn, que es un libro absolutamente rabioso, que cuando uno lo termina casi que sale con ganas de tener un día de furia, ¿no? Con lo cual no sé si del todo le viene bien a este muchacho, porque al final puede provocar un desastre callejero, pero si quiere literatura rabiosa, desde luego que lea cualquier cosa de Hubert Selby Jr., porque le va a fascinar, ¿no? Que lo lea encerrado y que esconda las llaves por si acaso tiene esa tentación que tú dices. Última salida para Brooklyn de Hubert Selby Jr. en Anagrama. Tú has escrito, por cierto, Daniel, sobre las empresas y el mundo del trabajo en tus últimos libros, en La gran ola o en El calentamiento global, y también en esta última, al final, con lo importante que es el trabajo en la vida de la gente. ¿Tú crees que se refleja poco la vida laboral en la ficción? Pues mira, yo pienso que realmente no. Yo, mi querida y admirada Almudena Grandes justamente decía que durante unos años en España los únicos personajes que uno encontraba que eran profesionales eran galeristas de arte, ¿no? Porque parecía que había un poco de reparo, de repeluco en la afición a acercarse al mundo del trabajo por considerarlo algo feo, ¿no? O prosaico, pero la evidencia es que pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando, con lo cual es un tema que raramente se ha tocado en la literatura española y es muy extraño, ¿no? Claro, tiene que reflejarse. Venga, vamos con la siguiente consulta. Es Sonia de Cuenca. Hola Daniel, soy Sonia de Cuenca. Mira, mi problema es que no entiendo a los malos, la gente que actúa con maldad. Yo quiero pensar que se portan así porque han tenido algún trauma que no han podido gestionar, que son desgraciados, que sienten que no son queridos. O sea, en definitiva, busco justificaciones. Pero la verdad es que creo
o empiezo a sospechar que hay gente que es mala, que disfrutan humillando a los demás, traicionándonos, quedando por encima, saben que son malos y no les importa. Puede ser, existen personas así y ¿hay algún libro que me lo explique bien? Muchísimas gracias, un abrazo. Sonia pide un libro para entender a los malos. ¿Se les puede entender a través de la literatura, a través de un libro? Bueno, yo diría que hay una auténtica corriente de la literatura de la maldad, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, ¿no? Hay ejemplos en nuestra literatura, tenemos por ejemplo la familia de Pascual Duarte, ¿no? El clásico de Camilo José Cela, que habla un poco de la maldad asociada a la incultura, o la Naranja Mecánica de Anthony Burgess, ¿no? Que confronta la maldad personal con la maldad un poco del sistema. Pero yo le recomendaría un libro que es apabullante, que es Inferno, de Strindberg, que edita El Acantilado. Como sabéis, Strindberg es un autor sueco, dramaturgo, bastante atormentado, de hecho acabó esquizofrénico, que tuvo problemas importantes con las mujeres, y en Inferno es una especie de tratado biográfico sobre su relación con la enfermedad y también con la maldad, ¿no? Que ayuda un poco a entender que muchas veces esa maldad tiene que ver un poco con las cuestiones psicológicas, ¿no? Es un libro duro, ¿eh? Pues para Sonia, con la advertencia de que es un libro duro, Inferno de Strindberg, en Acantilado lo puede encontrar. Y la tercera consulta llega del norte, llega del País Vasco. Hola, ¿qué tal? Laura desde Bilbao. A mí me gustaría que el escritor Daniel Ruiz, escritor y en este caso doctor, me recomendara un libro para este verano. Marcho de vacaciones la última semana de junio hacia el sur, a la costa gaditana. Llevamos muchos años yendo la familia. Y sí es verdad que el contraste con el norte ya es suficiente para desconectar y romper un poquito con todo. Pero sí que me gustaría que me recomendara un libro que me ayudara este año especialmente a desconectar y levantar un poquito el ánimo, porque es que ha sido un año muy complicado, muy difícil, muy duro, todavía lo está siendo. Muchísimas gracias y buen día. Este tipo de consulta ha sido recurrente, la hemos recibido muchísimo a lo largo de este año. Un libro, Daniel, para desconectar y que levante el ánimo. ¿Qué le recetamos a Laura? Pues mira, como ha sido un año especialmente duro, yo le voy a dar doble prescripción, ¿vale? Y además se va de vacaciones, que va a tener tiempo. Efectivamente. La primera es el libro con el que yo más me he reído en los últimos tiempos, que es Quality Land, de Mark Kling, que es un joven autor alemán, que es una sátira sobre el futuro, la edita Tusquets, que es una especie de distopía, si no fuera porque es un auténtico carnaval, un cachondeo, ¿no? Es una especie de mezcla de Black Mirror con El dormilón de Woody Allen, en el que estás continuamente pegando carcajadas, ¿no? Porque es un acercamiento a la distopía muy distinto de esa distopía típica un poco bruna y pesimista que se asocia al género, ¿no? Uh-huh. Y la segunda, ya que se va a ir a Cádiz, pues yo creo que es una oportunidad para conocer a algún autor de Cádiz. Le recomendaría Las niñas de Cádiz, que la edita El Paseo, que es una divertidísima novela de un autor gaditano, de David Montiel, que tiene un personaje que se llama el detective Becchiarelli, que es una especie de Philip Marlowe de La Caleta, un tío bastante chulo, bastante divertido, y la verdad es que produce muchas carcajadas. Yo creo que es una oportunidad también de utilizarlo un poco como libro de viajes, porque va a ayudarlo mucho a entender el carácter tan peculiar del gaditano, ¿no? Oye, este me lo voy a comprar yo. El primero, Quality Land, de Mark Kling, y Las niñas de Cádiz, de David Montiel, para Laura, que empieza vacaciones y que necesita algo para evadirse. Consulta número 4, la envía Bea, de Madrid. Hola, Daniel. Ahora que los que nos estamos acercando ya a los 50, parece que nuestra máxima emoción es refrescar la página del SMS, a ver si nos ha llegado el aviso de la vacuna. ¿Nos puedes recomendar, aparte de la tuya, una novela sobre la amistad a los 50? Porque me da la impresión, igual estoy equivocada, que el tema de la amistad se cultiva mucho en literatura 20, 30, pero parece que a estas edades se habla más de la familia, de los centros de trabajo, y me apetece eso. Por supuesto la tuya y cualquier otra basada en un grupo de amigos. Venga, muchas gracias. Un libro que no sea el tuyo, que viene recomendado de serie, un libro sobre la amistad a los 50 años, no sé si te viene alguno en tu vademecum personal. Bueno, yo pensando quizás, y además nos vendría muy bien por el título y por el calor que estamos pasando, Tormenta de verano, de García Hortelano. García Hortelano es un autor quizá más conocido por sus novelas un poco más digamos, más rutilantes o más de efectos especiales, como El gran momento de Mary Tribune o Gramática Parda, sí. Pero tiene unas novelas sobre las relaciones de la edad madura, y concretamente Tormenta de verano es una novela fantástica con uso del
el diálogo magistral y que ayuda un poco a entender la bulia que se instala en las personas a partir de los 50 años y la falta de ilusión de cara al futuro. Es una novela muy brillante. Yo creo que además García Hortelano es un autor absolutamente a reivindicar, ¿no? Pues Tormenta de verano de García Hortelano, y finalmente, como todas las semanas, cerramos la consulta con el consultorio, con la consulta que envía siempre la Escuela de Escritores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicole Dugan, soy alumna del Máster de Narrativa de la Escuela de Escritores y tengo una consulta para el Dr. Ruiz. Pasa que últimamente pienso mucho en el silencio, por un lado el silencio que es refugio propio y a veces compartido, y por el otro el silencio que corrompe, ¿no? Que oculta y que crea vacíos, del que también a nivel personal y colectivo muchas veces somos partícipes. Y bueno, teniendo todo esto en cuenta, me encantaría si el doctor Ruiz me pudiera recomendar alguna lectura que me ayudase a indagar un poco más en estas contradicciones y en este tema. Y bueno, desde ya muchísimas gracias y un abrazo silencioso. Nicole, que necesita un libro sobre el silencio, en sus dos vertientes, ¿eh? El silencio como refugio y el silencio como forma de ocultamiento. La verdad es que es una consulta muy sugerente, no sé qué te sugiere a ti. Sí, yo me viene a la cabeza un libro delicioso que es un ensayito digo por el tamaño, pero que por la enjundia es un ensayazo. Exactamente, que es Historia del silencio de Alain Corbin, que edita Acantilado, que lo que hace es una especie de componer una historia del silencio desde el Renacimiento hasta hoy, pero que es un libro en el que uno de esos libros que a uno le gustaría quedarse a vivir para siempre, ¿no? Porque es una forma de reflexionar sobre la vida interior, sobre la importancia del silencio en lo bueno y en lo malo, y es un libro verdaderamente delicioso que yo creo que debería leer todo el mundo porque es absolutamente reconfortante. Pues Historia del silencio de Alain Corbin, que publica Acantilado. Daniel Ruiz, muchísimas gracias. Ha sido un absoluto placer. Y para mí también, autor de Amigos para siempre, publicada por Tusquets. Muchísima suerte y a escuchar la playlist como locos, porque los que tenemos una edad seguro que nos sentimos identificados. Hasta luego. Fuerte abrazo. Un beso. Despedimos a Daniel Ruiz y cerramos el consultorio para esta semana, pero empezamos a preparar ya el consultorio de la semana que viene. Y la semana que viene receta libros Santiago Roncaliolo, que ha publicado hoy en Seix Barral, y Líbranos del mal. Ya pueden mandar su consulta, su dolencia al 638 31 3466. La semana que viene receta libros Santiago Roncaliolo, 638 31 3466. Des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Ustedes ya saben que cada 2 jueves en el Hoy por Hoy trazamos 2 líneas tangentes. Invitamos a 2 personas cuyas trayectorias vitales se acercan en un punto y discurren juntas durante un tiempo. Y la tangente de hoy parte de un momento de hace 12 años, cuando un hombre joven, inteligente, escritor, cineasta, llegó devastado a una clínica de desintoxicación y empezó un proceso de meses ingresado y luego de años en terapia que le salvó la vida y le cambió la cabeza. Y ese hombre es Javier Giner. Javi, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Y la otra tangente es una de sus guías en ese largo proceso, Anaís López, socioterapeuta. Anaís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Javi, tú decidiste contarlo todo en un libro que lleva por título Yo Adicto, lo has publicado en la editorial Paidós. ¿Tú consultaste con Anaís si hacer esto, si contarlo todo era conveniente? Sí, de hecho, bueno, en el libro lo cuento que he tenido la inmensa suerte y el honor de que Anaís, después de ser la mujer que literalmente me salva la vida y me saca del hoyo, ahora le puedo llamar una amiga. Entonces es verdad que
que hablamos mucho, y yo le comenté el tema del proyecto y no solo eso, Ángels, Anaís realmente es la primera persona que lee el libro, antes que mi familia, antes que todo el mundo. Entonces sí, ha estado muy presente no solo durante buena parte de mi vida, sino que además también en el proceso creativo de dar forma al libro. Y cuando lees el libro, Anaís, eres la primera persona. ¿Qué Javi ves en ese libro? Bueno, veo a un Javi cambiado totalmente. Yo cuando la primera vez que vi a Javi estaba totalmente destrozado. Ahora es una persona valiente que se atreve a hacer lo que se ha atrevido a hacer. Solamente con leer el libro te das cuenta del proceso tan bueno que ha hecho durante tanto tiempo. Javi, ¿te daba miedo saber cómo iba a ser la persona que surgiera, que emergiera de la desintoxicación? Sí, de hecho, fíjate, en el libro lo cuento, ¿no? Yo hay un punto en el que aprendo a dejarme en manos de Anaís como mi educadora social primordial y en parte y a dejarme en manos también del equipo terapéutico, ¿no? O sea, como abandonar, entre comillas, mi inseguridad en mí mismo y perder el control, ¿no? O sea, dejar de lado el control, dejar de lado el ego y decir, todo esto me supera, estoy enfermo, no puedo con ello, no puedo solo, tengo que confiar en estas personas porque ellas son las que me van a guiar y me van a ayudar a salir de ahí. En ese proceso, es verdad, Ángels, que a mí... Evidentemente todos participamos de muchos prejuicios en torno pues, a lo que puede ser una clínica de desintoxicación, a lo que puede ser un proceso terapéutico y tal, y yo muchas veces le decía a Anaís, yo recuerdo esas conversaciones en la clínica donde yo le decía, tía, es que yo no quiero ser un hippie, yo no quiero, ¿sabes? Yo no quiero salir de aquí en plan haciendo yoga, iluminado, es que yo no soy ese, tal, no sé qué. Y Anaís, de manera muy reveladora, me decía, Javi, que es que no va de eso, que yo lo que quiero es que tú, o sea, que el Javi que salga de aquí sea el más Javi que nunca, ¿sabes? No se trataba tanto de hacerme un lavado de cerebro, para que nos entendamos, sino de rescatar al Javi que estaba ahí debajo, el Javi auténtico que la enfermedad había sepultado. Anaís, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se rescata ese Javi auténtico? Primero, entiendo, y por lo que dice él, que ese Javi tiene que tener ganas de ser rescatado, eso es lo primero. Y luego, ¿cuál es tu trabajo? Claro, para que un proceso funcione hay que tener tres cosas que para mí son fundamentales, que es la humildad, la actitud y tiempo. Y con esas tres cosas sí se puede trabajar. Es algo que él nos permitió cuando entrar. También es verdad que entró en unas condiciones ya de haber tocado fondo. Y sobre todo, lo primordial es que él entró pidiendo ayuda. Es decir, yo ya soy consciente de lo que me pasa y ahora sí, necesito ayuda. Y la ayuda es... aquí estoy, tal como soy y venga, ¿no? Es como yo siempre digo que son como pequeñas cebollas, ¿no? Donde hay que quitar capas y capas y capas hasta que aparezca la esencia, ¿no? Y todo eso es un trabajo, pues largo, de pico y pala. Él ha hablado de una relación de amistad entre los dos, Anaís. Claro, yo siempre he pensado que la relación entre el que quiere ser tratado y el que trata, bueno, pues tiene que ser una relación profesional, ¿no? ¿Cómo se cruza la amistad ahí? Claro, a ver, él cuando entra en todo momento, él ya sabe quién yo soy y cuál es mi papel. Y el límite fundamental es, yo soy tu terapeuta y no puedes pasar límites bajo ningún concepto. Cuando él sale de la clínica, después de muchísimos años, bueno, yo viajo a Madrid, él estaba en Madrid y bueno, pues quedamos para tomar un café. Pero ya no hablamos yo ya no voy a ser tu terapeuta porque él ya tiene su terapeuta una vez ha salido de la clínica. Eso iba a preguntar, de si él necesita terapia después, tú ya no puedes ser, si eres su amiga no puedes ser su terapeuta. No, por supuesto. Si me dejáis decir una cosita, de hecho esta tangente que nuestras vidas se cruzan muy íntimamente quiero decir, Anaís para mí es la referencia mientras yo estoy ingresado en esa clínica. En el momento en el que yo salgo de esa clínica, digamos que mi equipo de terapia cambia, ¿no? Entonces Anaís deja de ser mi terapeuta. Durante unos años nos mantenemos en contacto, pero de manera muy esporádica. Anaís yo siempre digo que es bruja, ¿no? Porque es que de repente me manda WhatsApps en plan de ¿qué tal vas? Y normalmente coinciden con días en los que yo no voy muy bien, ¿no? Sí, es verdad que pasa, eso pasa. Sí. Pero bueno, que es una cosa esporádica de colegueo, para que me entiendas, ¿no? Claro, yo durante todo este tiempo, evidentemente, por ejemplo, yo ahora mismo semanalmente voy a terapia, no relacionado con el tema
de la adicción, sino bueno, pues por salud mental, como hacen millones de ciudadanos en el mundo. Evidentemente yo, por ejemplo, con esa persona con la que voy a terapia semanalmente, no mantengo una amistad ni mantengo la relación que tengo con Anaís. Ya. Anaís, tú echaste a Javi de una de las primeras terapias de grupo a las que fue en el centro porque llegaba tarde, él se enfadó muchísimo. ¿Por qué era importante la puntualidad? Mira, los grupos de terapia tienen que ser espacios protegidos. Una vez que ahí se junta el grupo, se hablan cosas muy íntimas y eso se tiene que proteger. Entonces yo siempre pongo unas normas que es detrás de mí no entra nadie y eso lo tengo que mantener. ¿Qué es lo que pasa? Que Javi llegaba de hacer lo que le daba la gana, de no tener ni un solo límite en su vida. Claro, yo llego y le pongo un límite y le digo, no te voy a dejar entrar. Claro, eso no se lo había encontrado. El que alguien le dijera no entraba en sus planes. Le he hecho y yo mantengo y sostengo el límite. Da lo mismo como reacciones. Está bien que reacciones, porque en esa reacción es donde tú vas a aprender a ser responsable de lo que haces, a darte cuenta de cómo te estás sintiendo y qué haces con eso que estás sintiendo. Cuando hablamos de lo terapéutico en la parte educativa, que es la que yo trabajo, él habla muy bien en el libro de yo tengo que desaprender para aprender. ¿Vale? Él está acostumbrado a conseguir las cosas a base de rabietas, a base de mentir, a base de manipular, que es lo que normalmente hacen. Entonces llega un momento en el que eso ya no te va a servir. Y además yo estoy para enseñarte. Y nadie, claro, la pregunta, Javi, ante este retrato que hace Anaís de cómo eras tú, ¿no? Acostumbrado a manipular, rabietas, a mentir, ¿nadie te descubría? Porque tú mantienes tu vida laboral siempre, por ejemplo, ¿no? No, fíjate, es que, a ver, yo, por ejemplo, también en el libro lo digo, ¿no? Es curioso cuánto hablamos los seres humanos y cuánta poca verdad hay en el 95% de las cosas que decimos, ¿no? Entonces, al final vivimos en una sociedad de la imagen, del disfraz, del personaje creado, ¿no? Y así nos relacionamos. Quiero decir, nos relacionamos muchas veces desde una superficie muy pactada con nosotros mismos, ¿no? Entonces, al final, no nos relacionamos desde quien realmente somos. Claro, yo, por ejemplo, Ángels, quiero decir, desde que el libro salió a la luz, ahora lo veníamos comentando Anaís y yo, ¿no? O sea, a mí me ha sorprendido tremendamente y no soy una persona ajena a esta problemática. Quiero decir que tengo muchas relaciones con personas que han sufrido adicciones, con profesionales que tratan, y a mí, a día de hoy, me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que me está escribiendo a raíz de la salida de este libro, gente que yo incluso conocía en mi vida, que al haber leído el libro han tenido la valentía de escribirme un mensaje y decirme, Javi, gracias por el libro, yo también tenía este problema. Y de repente decir, ¿cómo que tú tenías también? Pero ¿no? Entonces, claro, al final... Lo ha dicho muy bien Anaís, ¿no? Yo creo que hay una parte de aprendizaje fundamental en un proceso de desintoxicación, más allá de sustancias, de actividades y de tal, que es reencontrarte contigo mismo y aprender a vincularte y a relacionarte desde esa esencia, ¿no? Y tú, Anaís, que llevas 30 años, escuchando ahora a Javi, lo que está explicando, tú que llevas 30 años haciendo terapia con adictos, ¿tú dirías que todos los procesos, ese proceso que está describiendo, que empezabas a describir tú y que terminaba él, que todos los procesos se parecen? No. Hay algunos que se parecen, pero no. Un proceso tiene que ser muy individual, porque cada paciente lleva un ritmo completamente diferente. Hay pacientes de alta exigencia, como puede ser Javi, donde se podía exigir muchísimo más, y hay pacientes de baja exigencia. Y luego también tenemos menores y cada uno lleva su ritmo y hay que adaptarse al ritmo que tiene cada uno y a la capacidad de aprendizaje que cada uno tiene. No puedes hacer un tratamiento estándar porque no todo el mundo le funciona igual. ¿Y la recaída es siempre una mala noticia, Anaís? No tiene por qué ser una mala noticia. A veces se confunde porque pensamos que una recaída forma parte de un proceso. No es que forme parte de un proceso, pero en el proceso sí puede haber recaídas. No es una mala noticia. De hecho, a los familiares siempre les advertimos. Las posibilidades de recaídas pueden ser altas, pueden ser bajas, pero las hay. Y hay que prepararse para cuando vengan. No hay que hacer un drama, sino que cuando hay una recaída se tiene que trabajar. ¿Tú, Javi, tuviste recaída?
No, yo entro, digamos que yo lo que tuve fueron 2 entradas en la clínica. Yo entré en agosto, entro 3 semanas un poco donde yo incluso no me reconocía ni como toxicómano ni como adicto. Yo recuerdo ver a Anaís y decirle, yo no tengo que estar aquí con esta gente que está tan tronada y que no tiene nada que ver. Y entonces yo estoy 3 semanas ahí en la clínica como quien está en un spa rural, para que me entiendas, y entonces yo me voy y a los 6 meses vuelvo con la cabeza gacha y diciendo, pues mira, teníais razón, sí, tengo este problema, ¿no? Entonces, yo no sé si a eso le llamaría una recaída o es que ni siquiera pasé por la clínica, ¿no? Entonces, después del proceso yo no he tenido no la he tenido, la verdad. Sí es verdad, con lo que estaba diciendo ahora Anaís, es verdad que yo, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, evidentemente, sí he tenido compañeros de proceso que han tenido recaídas, incluso que han tenido que volver a ingresar por la dimensión de esa recaída. Pero normalmente cuando alguien recae, puede ser una buena noticia en el sentido de que para mí lo que indica una recaída es que ha habido parte del trabajo que te lo has dejado sin hacer. Quiero decir, entonces también te digo, yo creo que tanto Anaís como el equipo terapéutico de la clínica a mí me dejaron salir. Yo de hecho no quería salir, o sea, yo de repente me daba miedo enfrentarme a lo que había fuera y tal, y la última parte del tratamiento era Anaís diciéndome todo el rato, tú puedes, que sí, que Javi, que estás preparado, que sí, ¿no? O sea, como dándome una confianza que yo en ese momento no tenía en mí mismo. Pero claro, o sea, yo creo que también ellos me dejan salir o me dan ese alta terapéutica porque me ven preparado para poder enfrentarme a todas las cosas que me esperan fuera y no recaer. Una recaída, Anaís, no quiere decir que no haya una curación posterior, que tú decías, sobre todo cómo reacciona, advertimos a la familia, porque es verdad que uno puede pensar, no lo va a conseguir, no tiene por qué ser así, o sea, una recaída no quiere decir que no haya una curación definitiva. No, una recaída no significa un fracaso en el tratamiento. Exacto. No lo es, no es un fracaso. Una recaída le puede permitir al paciente darse cuenta de cosas que no podía ver. Y que gracias a esa recaída pues es capaz de darse cuenta que no está preparado, que hay ciertas amistades con las que ya no tiene que contar, que hay ciertos espacios donde no puede ir, que el tema de las emociones a lo mejor no está del todo bien trabajado, que le faltan alguna serie de habilidades sociales, o a lo mejor es que no quiere dejar de consumir, que eso también nos lo hemos encontrado muchas veces. Y sí. Bueno, partamos de ser humildes, que es lo que realmente quieres hacer. Hace unas semanas, Javi, te indignabas contra unas declaraciones de Miguel Bosé muy conocidas, las escuchamos. Quiero a consumir casi 2 gramos diario, más el fumar, María, éxtasis, en fin. ¿Y cómo lo dejas? Todo el mismo día, al mismo tiempo, subiendo unas escaleras hacia un escenario. ¿Por qué te enfadaron tanto estas declaraciones? Porque son falsas, principalmente, quiero decir, porque es una especie de cuento de hadas dramatizado, ¿no? De como quien escribe un guión de una película con una epifanía y el giro final donde el héroe se salva, que son absolutamente una aberración, quiero decir, o sea, si ese consumo que tenía Miguel Bosé, que no tengo por qué dudar que es verdad, que fuese ese su consumo, ¿no? Estamos hablando de una persona con una toxicomanía profesional. Quiero decir, yo he estado ingresado en una clínica de desintoxicación y yo no he llegado a tener ese consumo de sustancias, ¿no? Entonces, si todo fuese tan fácil como lo contaba Miguel, entonces es que no habría un problema de adicción. Claro, porque un día te levantas y dices, hoy lo dejo. Claro, eso es. O sea, ¿qué quiere decir? Tú estás consumiendo. Es que además, quiero decir, o sea, estamos hablando de 20 años de consumo. O sea, no. Entonces, claro, sobre todo, a mí lo que más me enfada, primero, es que es mentira, y segundo es que me parece muy egoísta y muy poco generoso. O sea, quiero decir, si tú vas a visibilizar esta enfermedad, que me parece fenomenal que lo hagas, porque tristemente es muy común, pero si lo vas a hacer, hazlo con rigor, hazlo con empatía y sobre todo hazlo con generosidad y con verdad, ¿no? Porque yo tengo compañeros, y bueno, no te quiero decir la persona que está sentada aquí a mi lado, la cantidad de personas que no es que no hayan podido salir de las drogas, es que se han quedado por el camino. Se han quedado, o sea, estamos hablando de gente que muere. Entonces, claro, que venga Miguel Bosé diciendo que con fuerza mental un día tuvo una epifanía, pues tío, me parece muy ruin, Ana, ¿y tú también piensas que hacen daño este tipo de declaraciones? Yo creo que hacen mucho daño este tipo de declaraciones, porque además es una persona pública,
que habla en un espacio público que ve muchísima gente. No es real, no son palabras creíbles. Yo llevo muchos años viendo casos de todo tipo y no conozco absolutamente a nadie que de un día para otro haya podido dejar de consumir. Lo que sí que muchas veces hacen y creen que dejan de consumir es sustituir unas sustancias por otras. Ya. Pero no dejan. Pero mantienen la adicción, siguen siendo unos adictos. Claro, un patrón de consumo a diario con esas cantidades no es real dejarlas. Esto no es como dejar de comer sal de un día para otro en las comidas. No se trata de eso. Hay que hacer un proceso Javi, terapéutico. ¿haces amigos? ¿Se hacen amigos en la clínica en una situación como esta? Sí, y además te tengo que decir que se hacen muy buenos amigos, porque un poco uniendo con lo que te decía antes, ¿no? de que estamos acostumbrados muchas veces a relacionarnos desde la superficialidad. Claro, en una clínica de desintoxicación es justamente lo contrario, es decir, te relacionas desde la herida, desde el dolor, quiero decir, o sea, yo de repente me relaciono con personas que de un día para otro conozco todos sus traumas, conozco todas sus inseguridades, conozco realmente quiénes son esas personas, sus pensamientos, su dolor. Entonces, claro, eso une muchísimo. Es cierto que de la misma manera que se hacen muy buenos amigos, también uno de mis grandes aprendizajes en la clínica, por ejemplo, también fue tener que decir adiós a ciertas personas que habían representado muchísimo en mi vida, pero que, pues lamentablemente ellos no salieron de esto y yo tuve que aprender a separarme de ellos. Porque eran un peligro para ti. Claro, porque si no me arrastraban, ¿no? Entonces, pero sí, yo de hecho ahora, a día de hoy, conservo a gente muy, muy, muy cercana. En el epílogo, Javi escribe que la superación de la adicción solo tiene 2 cimientos básicos, que es pedir ayuda y abstinencia total. Anaís, ¿hay suficiente ayuda disponible para quien la necesita? La hay. Sí que la hay, pero sí que es verdad que se necesitaría muchísimo más. Eso sí que es real, porque hay mucha población y los recursos realmente son escasos. Sí que yo no sé cómo estarán ahora las listas de espera, pero cuando yo trabajaba en el ámbito público sí que hay listas de espera grandes. Claro. Y no todo el mundo se puede pagar una rehabilitación privada. Sí, es la realidad, pero sí que hay recursos y con muy buenos profesionales, pero sí que es verdad que se necesitaría muchísimo. Hay que invertir en salud, o sea, la toxicomanía es una enfermedad y como tal hay que invertir en ella, en recursos, en espacios, en profesionales. También dices, Javi, que tenías miedo que la publicación del libro te convirtiera, atención, en El Intenso, en el primo vasco de Kornilov. ¿Cómo ha recibido la gente el libro? Pues ¿Has superado ese miedo? Sí, no. Ahora de repente, quiero decir, el riesgo es que de repente me crea Kornilov, porque no, quiero decir, o sea, sí, no, estoy recibiendo, o sea, bueno, ahora también lo comentábamos con Anaís tomándonos un café fuera, que yo estoy flipando, la verdad, estoy flipando porque se me está recibiendo con muchísimo cariño, no solo, o sea, por parte de la gente y por parte de vosotros los periodistas, porque bueno, a ver, al final este libro es mi testimonio, pero esto va más allá de mi libro y de yo. Quiero decir, de mí como persona, como autor y tal. Estamos hablando de una enfermedad absolutamente transversal, muchísimo más común de lo que queremos admitir o de lo que pensamos. Y entonces la gran satisfacción no es tanto a un nivel de megalomanía o de ego mío, sino de que se ponga esto encima de la mesa, ¿sabes? Y que se hable de ello. Que se visibilice. Sí. Javier Giner, autor de Yo Adicto, publicado por Paidós, y Anaís López, socioterapeuta, muchísimas gracias por esta tangente. Ha sido muy, muy interesante. Muchísima suerte a los dos. A ti, Ángel, un beso grande. Born unto the age of the golden, oh, that golden age of endless loss and endless gain. Tra-la-la-la. Now because my lips have split, all the little children. En la cadena SER, Hoy por Hoy. I remember when I lost my mind. Con Àngels Barceló. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo and so much space.
Mañana viernes comienza el Congreso La España vaciada en San Martín de Uns, en Navarra, que abre debate sobre las posibilidades de los entornos rurales. Y así que nosotros hemos pensado, a ver si les suena esta escena. Vamos de paseo por el campo y cuando queremos darnos cuenta, resulta que estamos fuera de cobertura. Hay quien se alegra y respira con alivio, pero también quien se sube a una piedra, levanta el brazo lo más alto que puede, busca algo de señal en el móvil. A este gesto, al de buscar señal una vez que se pierde, dedicamos nuestro incordio filosófico de los jueves y para ello contamos con Ana Carrasco Conde, filósofa, profesora de esta disciplina en la Universidad Complutense de Madrid. Ana, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo incordiamos esto de estar fuera de cobertura? Bueno, tú lo has dicho muy bien, hay dos reacciones, ¿no? Y además son opuestas. Una es esa alegría porque estamos desconectados y otra es la angustia exactamente por lo mismo, ¿no? Entonces, fíjate que en ambos casos lo que tienen en común es que hay una perturbación de lo normal, porque lo normal ahora es estar conectado. La pregunta que podríamos hacer para incordiar es ¿qué significa estar dentro de la cobertura? Y dentro de la cobertura implica estar disponible. Y fíjate que estar disponible, ¿no? El teléfono al que llama usted está apagado fuera de cobertura. Cuando estamos dentro de la cobertura, fíjate que lo que pasa es que lo consideramos como algo positivo. Vemos que hay una serie de elementos que van a mejorar nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar al alcance, que vamos a estar accesibles. Pero fíjate lo curioso de esto, ¿no? Que aunque estemos fuera de cobertura, en realidad estamos todavía dentro de un modo de relacionarnos en el que se confunde la conectividad con la comunicación y el estar a disposición con el estar disponible. Así que quizá esa idea de estar disponible no es tan positiva como pensamos. ¿En qué consiste, por ejemplo, los efectos de la indisponibilidad? Bueno, uno de los efectos de la indisponibilidad tiene que ver, te decía antes, que es un modo de relacionarnos y eso genera una serie de afectos con los demás. Por ejemplo, si no tienes cobertura cuando estás en un pueblo, a lo mejor tienes alegría, pero otras veces tienes angustia, miedo o sentimiento de culpa. Esto es interesante. Pero también está la otra persona que llama por teléfono y le salta la locución de está apagado fuera de cobertura y lo que siente que es impaciencia, frustración, enfado o incluso preocupación. Sí. Es decir, que los afectos de la indisponibilidad nos relacionan precisamente con nuestros límites y los límites con los demás. Cuando tenemos miedo, culpa o angustia, lo que sentimos es que los límites de nuestra propia vida no forman parte de nosotros. Dependen de otra instancia, pero al mismo tiempo, cuando no tenemos facilidad para comunicarnos con los demás, de repente nos frustramos. Así que estar fuera de cobertura tiene que ver en realidad con una limitación con respecto a nuestro trato con los demás. ¿Y qué ponemos a disposición cuando estamos disponibles? Bueno, fíjate que cuando estamos a disposición depende de qué entendamos por disposición o que estemos dispuestos a dar. Una disposición significa, fíjate, vamos a pensarlo despacio. Disponer significa colocar algo según un orden. La pregunta que podríamos hacernos es ¿quién pone ese orden? ¿Qué orden? Sí. Y eso nos lleva a otro significado de disponer. Y disponer es ordenar, pero también dominar, controlar. Así que podemos establecer tres distinciones, ¿no? Una tiene que ver con estar dispuesto. Yo me pongo, yo me sitúo, yo sitúo mis capacidades para que tú me digas un poco lo que quieres que haga con ello. Estar disponible, quiere decir que estoy abierto a utilizar mis capacidades, pero luego está lo peligroso, que es estar a disposición. Porque muchas veces en esa invasión, en ese elemento invasivo de la comunicación sin límites, lo que hacemos es que dejamos que los demás nos coloquen. Yeah. Y cuando los demás nos coloquen, ¿sabes lo que pasa? Que nos instrumentalizamos y nos cosificamos y nos ponemos precisamente como objetos de uso de los demás. Esas llamadas de trabajo extrañas a las 10 de la noche o esa llamada de trabajo extraña el fin de semana. Claro, pero hay gente que para no perder la cobertura pagan más para tener una buena operadora de telefonía, para tener datos ilimitados, hay quien busca tener wifi aunque sea en las vacaciones. Claro, la disponibilidad ¿es un lujo o es una esclavitud, por lo que venías diciendo? Claro, fíjate, sabes que a mí me gustan mucho las etimologías y la palabra lujo a mí me gusta mucho porque lujo viene de luxus, que significa luxar, descolocar. Así que un lujo tiene que ver con algo que no es normal, algo que se rompe. Fíjate que con esa disponibilidad continua que tenemos, estamos a disposición, ya no es una excepcionalidad, es una normalidad. Yeah. Así que la perversión de este asunto es que somos esclavos y encima pagamos por serlo. Claro. ¿Y si perdemos cobertura, ganamos libertad? Bueno, te diría, voy a ser optimista y te diría que sí. Ganamos libertad
pero también ganamos la capacidad de tener cierto control sobre nuestros límites. Ya no pueden llamarnos cuando quieran, ya no pueden llamarnos en cualquier momento y en cualquier lugar. El problema es que esa esclavitud de la que hablaba antes está interiorizada. Si perdemos cobertura, no es algo voluntario. Si queremos ser realmente libres, lo que tenemos que hacer es apagar voluntariamente el móvil. ¿La indisponibilidad tiene precio? Tiene un precio muy elevado. De hecho, fíjate que hay una cosa que me gustaría remarcar en la sección de hoy, y es que te decía antes que entendemos que estar disponible es algo positivo. Sí. Y además consideramos que necesitamos ser visibles. Pero se trata precisamente de que tenemos miedo a no ser visibles, miedo a no estar. ¿Tiene un precio? Claro que tiene un precio, pero la cuestión es a qué quieres renunciar y a qué puedes renunciar. Porque en el momento en el que quieres apagar el móvil y no puedes, aunque estés en fin de semana, es que estás siendo esclavo. Y en este caso, las instituciones tienen que valorar qué está pasando, las empresas también tienen que valorar qué está pasando, porque estamos siendo entonces esclavos voluntarios. Claro. Ana Carrasco Conde, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Se me podría considerar un realista, pero en términos filosóficos soy lo que se llama un pesimista. Ah, vale. ¿Y qué significa eso? Que soy malo en las fiestas. Digamos que no eres un primor fuera de ellas. Creo que la conciencia humana es un trágico error de la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto de la naturaleza alejado de sí misma, una criatura que no debería existir según las leyes naturales. Pero eso suena horroroso, joder, Rust. Somos cosas que se obsesionan con la ilusión de tener un yo, un acrecentamiento de experiencia sensorial y sentimientos, programada con la seguridad de que cada uno es alguien en especial, cuando en realidad nadie es nadie. ¿Y qué te hace levantarte por las mañanas? Me convenzo de que doy testimonio, pero la auténtica respuesta es que esa es mi programación y me falta el coraje para suicidarme. Veo que he tenido mucha suerte de conocerte mejor hoy. En 3 meses no te he oído una palabra y... ¿Has preguntado? Sí, y ahora te suplico que cierres la puta boca. Hoy por hoy, Àngels Barceló. No sé si se considera optimista, realista o pesimista, pero es el encargado de enseñarnos la vida a través del cine, y en este caso de las series. Javier Ocaña, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Son los diálogos de la serie True Detective, un thriller en el que hay que resolver los diálogos más que el crimen, ¿eh? Sí, esos diálogos filosóficos. Exacto. Estupendos. Tienen mucha amiga. Hoy comenzamos con suspense y volveremos a él con una de las series de las que todo el mundo está hablando. Todo el mundo me habla de Mare of Easttown y leo mucho sobre ello también. Y veremos cómo el paso del tiempo no tratará por igual las series de antes a las series de ahora, porque teníamos pendiente comentar con Ocaña, el reencuentro de Friends. The test is ready. Rachel wrote Ross a letter and demanded he read it before they got back together. How many pages was that letter? 18 pages! 18 pages. Front and back! Front and back is correct. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer. Come on, I want to see everyone. Empiezo por una curiosidad, Ocaña. ¿Se te hizo raro verlo en versión original? Sí, muy raro. Claramente. Yo creo que todos la vimos doblada en su día, y te cuento una confesión. Después de desaparecida la serie, cuando salió en DVD con no sé qué periódico, me fui comprando los DVDs, empecé a verla de nuevo en versión original subtitulada y cambié al doblaje. ¿Al doblaje? ¿Por qué? Porque yo creo que quería verla en las mismas condiciones, claro. También de edad. Eso es la nostalgia, verla todo en las mismas condiciones felices, claro, en las que las vi, claro, años atrás. ¿Qué te pareció este reencuentro? Es muy emocionante el reencuentro de ellos con su decorado, con su lugar de trabajo, con su vida, con su triunfo durante 10 años. Y también el reencuentro de nosotros con ellos. Está muy bien algunos de los aspectos que se revelan en este episodio especial, que no es un episodio sino una celebración. Sí. Verlos a ellos ahora, ver a los creadores, ver las tomas falsas, ver cómo es el proceso creativo. Tiene muchas cosas muy buenas. Me encantó, por ejemplo,
de un modo sutil cómo va en contra de esa opinión que ha venido surgiendo en los últimos años sobre la falta de que no hubiera afroamericanos, que no hubiera homosexuales. Al final eran 6 amigos heterosexuales blancos. Esa falta de diversidad se le ha achacado en los últimos años a Friends. Y ver a fanáticos de la serie de todas las razas, de todas homosexuales, admirando a heterosexuales, al final es que tú te identifiques con un ser humano, con una forma de ser, con una forma de vida, y da igual que seamos blancos, amarillos, azules o negros, y eso es muy bonito verlo en la serie. Leí un artículo, yo creo que fue en El País, que destacaba que a ellas no se les ha permitido que se les note el paso del tiempo, y en cambio a ellos sí, ellos están con sus canas, con sus kilos, y ellas siguen estando perfectas. Sobre todo 2 de ellas, Jennifer Aniston y Courtney Cox, han optado personalmente por una cirugía plástica y demás, que es muy obvia, cada cual con su cuerpo y su cara que haga lo que quiera, es evidente. Pero ellos no han necesitado hacerlo. Ellos no. Lo que pasa es que Matthew Perry, el personaje de Chandler, está muy cascado. Es un personaje que se ve muy claramente en este episodio que o ha estado muy enfermo o está enfermo. Ha pasado por varias clínicas de desintoxicación, del alcohol, de las drogas, de las pastillas, y se nota. Pero, por ejemplo, el personaje de Lisa Kudrow o el de Ross, David Schwimmer, que está muy bien, muy normal, y luego está el de Matt LeBlanc, que le hemos permitido que esté gordo y con canas. Eso es un poco la línea que decías. Y lo decías tú antes, que además de ver el reparto, hemos podido conocer en este episodio y escuchar a sus creadores. There we were in our 20s in New York trying to make a living. Sus creadores, que son 2, ¿no? David Crane y Marta Kaufman. ¿Qué cuentan ellos? Pues ellos me cuentan sobre todo el proceso creativo y la esencia de la serie, que es muy bonita. Al final están hablando de ellos mismos y de sus amigos, y cómo la esencia de la serie es ese periodo de la vida en el que la familia son tus amigos. Por eso la serie termina cuando termina. Cuando la familia empieza a ser la familia, es el momento de acabar. Acabó y nada más, ni episodios postreros, ni película de la serie, ni nada. Y eso está muy bien. Y lo explican muy bien. Explican maravillosamente el proceso de selección de casting, que es perfecto, de comedia, y cómo es el proceso de escritura también, con cosas muy curiosas. Por ejemplo, la gente se acordará perfectamente del momento en el que se enrollan Chandler y Mónica en Londres en la boda de Ross, y cómo eso estaba previsto como un rollo pasajero en Londres, y con la reacción del público en directo cuando vieron que eran esos 2 personajes los que se habían liado. Hay un cambio ahí, y ellos pensaron, ostras, esto a lo mejor le tenemos que dar cancha, porque no puede ser un rollo de una noche solo. Qué bueno, tengo muchas ganas de verla, que todavía no lo he hecho. Bueno, lo cierto es que no muchas más series se podrían permitir esto, un episodio especial 17 años después. De hecho, aunque ahora sigamos con mucho entusiasmo algunas de las series, ¿tú crees que a la misma velocidad que llegan a nuestras vidas, que no te da tiempo, se irán de nuestras vidas? Muy probablemente la mayoría, la inmensa mayoría. Estamos en un proceso de deglutir las series más que... no las asimilamos, no da tiempo a nada. Hay tanto, ¿no? Hay tanto por ver. O sea, es que a mí, fíjate que me dedico a esto, pero no me da la vida entre el cine y las series. El cine es lo principal, pero las series me gustan, y es evidente que tienen una gran importancia en el mundo contemporáneo. Y sin embargo no me da la vida. Y luego estamos llegando a un proceso, creo que diabólico, en el que se están haciendo, por ejemplo, por parte de profesionales, compañeros y demás, críticas de episodios de la serie, o sea, episodio por episodio, sin que haya terminado, que creo que es un error. A mí me parece un error, porque hasta es como si hicieras una crítica de un libro capítulo a capítulo. No, hasta que no está el todo no se hace una crítica, es mi opinión. Y yo, que voy retrasada, no, lo siguiente, yo soy de aquellas que en las conversaciones parezco una marciana, ¿no? Porque has visto esta, o sea, y casi cada semana toca ver una, ¿no? Y no es solo la serie del momento, es la serie del año. Exacto. Es la serie que nos va a cambiar la vida en un antes y un después. Pues ahora la serie que hay que ver sí o sí, todo el mundo me está hablando muy bien de esta serie, es una serie que se puede ver en HBO, que es Mare of Easttown. Mi hija lleva desaparecida desde hace ya un año y la policía no hace nada. Los están presionando, Mer. Katie Bailey era una joven drogadicta que se dedicaba a la prostitución.
Seguramente ahora descansa en el fondo del río Delaware. Nunca lo sabremos. El tema es que no sabemos nada un año después. Gracias por apoyarme. Mare es la protagonista, la inspectora de H-Town, que en el trabajo persigue a un culpable y en casa intenta deshacerse de la culpa. ¿A ti también te empujó la gente a verla? Sí, claro, es un poco obvio. En principio incluso me daba un poco de pereza porque el tema de la serie se parece a unas cuantas series más o menos recientes. Sin embargo, bueno, pues me puse a verla y yo cuando veo el primer episodio y no me interesa demasiado es que lo dejo. A veces veo hasta 20 minutos de una serie y la dejo, si no es por trabajo que tenga obligación de verla. Pero no, la he visto con gusto y me ha parecido bien. La serie se sostiene principalmente, o creo que exclusivamente, en el relato y los personajes, que no es poco, ¿eh? Hay un buen relato y unos grandes personajes. ¿Qué le ocurre a la serie? Que no tiene estilo ninguno. Sus defensores podrían decir que tiene un estilo sobrio. No tiene un estilo sobrio. Tiene un estilo convencional. Es académica, no clásica. Esa es la gran diferencia entre cuando dice no, es que tiene un estilo clásico. No, tiene un estilo académico, que es distinto de clásico. No hay una sola secuencia que se levante aún más de lo que ya está arriba, porque está arriba por los personajes y por las situaciones, que se levante por la imagen, por la visualización, por la puesta en escena. No, es todo un poco demasiado plano. Eso no quiere decir que la serie no tenga interés, que lo tiene porque con personajes sobre todo alrededor de la culpa, que es lo que mueve a todos ellos. Mira, decías, la serie, una de las cosas, el relato importante, pero los personajes también. Si hubiera sido yo con una tirita de cría, me habrías dicho que me las arreglara sola. Ya, ¿de esas cosas hablas con la psicóloga? ¿Te parecería bien? Pues claro. La verdad es que siempre estaba enfadada. Me cabreaba que tu padre no fuera la persona ideal para casarme y me cabreaba no poder arreglarlo. Siempre lo pagué contigo. Lo siento, Mer. Te perdono, mamá. Bien, porque me perdoné a mí misma hace mucho. Te juro que es lo que quiero para ti, Marianne. Que puedes perdonarte por lo de Kevin. Está la madre, está la mejor amiga, la hija, el marido, el escritor, el detective. Lo interesante es el retrato coral de todos estos personajes, Homer en relación a los demás. Más lo segundo que lo primero, aunque también lo primero, el retrato coral del pueblo, ese típico pueblo de la América profunda en el que parece que no pasa nada, pero en realidad pasa de todo. Todo el mundo está liado con el que no le corresponde, todo el mundo, sobre todo todo el mundo tiene una culpa enquistada dentro de su cuerpo y de su mente y no puede deshacerse de ella, empezando por Mer. No vamos a contar por qué, pero es trágico, evidentemente. Y a todos los personajes les viene a pasar algo lo mismo y su relación con Mer es lo esencial de la serie y eso es lo que sostiene la serie y la belleza de la serie. ¿Y como thriller? Como thriller también funciona, porque juegan un poco a lo que los ingleses llaman el whodunit, es decir, al quién es el asesino. Hay al principio de la serie hay una chica, una adolescente que lleva desaparecida un año, luego hay una que muere y que encuentran el cadáver y luego desaparece una tercera. Alrededor de todo eso, que no se sabe si está conectado o no, hay un quién lo ha hecho, un cluedo, digamos. Ese cluedo juegan a veces con un poquito de trampa, pero perdonable, y creo que lo resuelven bien al final. Y el final a mí me sorprendió, es sorprendente y va en consonancia con el tema de la culpa. ¿Y huele a Llavista? Es decir, huele un poquito a Llavista, sí. ¿Dónde la has podido ver? Desde ¿Quién mató a Laura Palmer?, que no tiene nada que ver porque David Lynch tiene un estilo muy, muy personal. Hemos visto otras series como True Detective, con la que que tenía el componente filosófico y demás, pero sobre todo se parece bastante a Heridas Abiertas, que es una serie de hace unos años, también con detective mujer, en torno a una serie de asesinatos y pueblo de la América profunda con todos con algo enquistado. Huele haya visto. Eso no es un problema algunas veces, A veces nos pueden contar la misma cosa 1000 veces, que si está bien contada, funciona. Y aquí funciona. Esto en la pequeña pantalla. Antes de despedirte, ¿algún apunte para quien quiera ir al cine este fin de semana? Pues este fin de semana se estrena una película española que me ha gustado, que se llama Solo una vez, sobre la violencia machista, basada en una obra de teatro de Marta Buchaca, que ya había hecho otra obra de teatro llevada al cine que se llama Litus, que me gustó también, con Ariadna Gil. Ayer hablamos con ella, de
terapeuta. Es una película muy interesante sobre lo que se llama el perfil no habitual de la violencia de género, que es algo muy falso, porque el perfil de la violencia de género, desgraciadamente, es todos. Y son un novelista, un escritor de éxito y su mujer, una editora, y los actores están muy bien. Es una película que se ve con creciente interés y que puede gustar mucho. Y luego estos últimos días he visto Cruella, por ejemplo, que es uno de los fenómenos del momento. Yo me lo pasé bien, fui con mi hijo, se lo pasé bien también. Se monta en una precuela sobre cómo surge el personaje de Cruella de Vil, que está bien. Bueno, hay cosas por ver. Se repone Mulholland Drive de David Lynch a partir de mañana, y hay una película palestina muy sencilla, muy bonita, sobre amor otoñal en el infierno de Palestina, pero incluso en el infierno puede haber amor, que se llama Gaza Mon Amour. Pues tienen opciones para elegir este fin de semana. Si deciden salir ir al cine, que decidan salir ir al cine. Ocaña, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hoy por hoy, Àngels Barceló. El debate que escucharán a continuación no está sujeto a ningún condicionamiento ideológico, partidista ni personal. Tómeselo con humor una vez a la semana. En caso de duda, sonría. Evita efectos secundarios. Ahora sí, la llegada esta semana de los primeros cruceros internacionales a los puertos españoles, después de más de un año de pandemia, nos sirve de debate para un nuevo rojo y negro. Vamos a ver, ¿detestan los cruceros? ¿La sola idea de embarcarse en uno se les hace bola? ¿Les mata la pereza? Por favor, un poco de silencio. Les habla el contramaestre de éxito, Brian Pérez. Esto es imposible. ¡Qué pesadez! A ver, preparen sus móviles. En 15 minutos estamos en Atenas. Recuerden que cenamos en Croacia y desayunamos en Italia. Así que rapidito, recuerden, para almorzar en la mesa del capitán se necesita doble dosis de vacunación o 3 PCRs negativas. Y esta noche hay karaoke. Buf, andas, ponles música, a ver si se calman. Esto no está pagado. O por el contrario, piensan que no hay placer mayor y son de la misma opinión que Penélope Cruz, Shakira o Brian Pérez, productor de éxito. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro. Benvenuti alla felicità al quadrato. Di cose perdute. Benvenuti alla felicità al quadrato. Benvenuti alla felicità al quadrato, al cruceri di Rosso Nero con Barzelloni, Giongi e Foxy. Por favore, más gavioti, más gavioti. Oh, maravilloso. A favor de embarcarse en un crucero ahora que empezamos a recuperar cierta normalidad, o no subirse a un barco de estos ni muerto. ¿Con qué se quedan? Ya saben que ustedes son el Tribunal Supremo de este debate, los encargados de dilucidar con cuál de las dos opciones nos quedamos. 900, 100, 800. Ya pueden llamarnos si quieren formar parte de este jurado. Cruceros sí, cruceros no. Fox, buenos días. Muy buenos días. Cruceros sí, cruceros no. Pues vengo con mi camiseta rayada de marinero, ya solamente me falta el barco. Entonces ya lo tengo claro. Yo lo otro, yo he hecho cosas muy feas en la vida, pero esta no. Venga, pues empieza a navegar, Fox, te toca. Pues vamos a ver, ¿quién puede estar en contra de un crucero que es el mejor invento que ha ideado la humanidad hasta la fecha? Porque algo que te permite dedicar tu tiempo a visitar ciudades durante el día y te traslada en el espacio mientras duermes por la noche, es lo más parecido al teletransporte que existe. Te duermes en Grecia y te despiertas en Roma, como cuando te pones un documental de historia en la 2 después de comer, pero de verdad, apareciendo allí físicamente. Y el viaje, insisto, transcurre mientras duermes en una cama, mecido por las olas, acunado por el mar. Eso es insuperable, que a nadie se le ocurra comparármelo, por ejemplo, con echar una cabezada en un alza y despertarte con el cuello torcido creyendo que han pasado 10 horas y ya has llegado, pero en realidad han pasado 10 minutos y estás todavía en una retención a 500 metros de la estación. Vamos a ver, Fox, viajar en un crucero es como viajar montado en Alcorcón. Un crucero es una ciudad dormitorio que flota, con la única diferencia de que en un crucero no hay parques donde salir a dar un paseo o hacer botellón, y en Alcorcón sí, y muy bonitos. Un crucero te lo fumas de principio a fin, no tienes escapatoria. El mar no tiene vías de servicio donde poder parar y aprovechar la ocasión para escapar o abandonar a tu mascota o a tu abuela. Los cruceros son muy parecidos a Mario Vaquerizo. La primera media hora te divierte mucho, pero luego ya te cansa y te quieres ir. Fox, lo cierto es que tienes más pinta de crucero que de Burgos, pero si quieres
Pero si quieres que tu amigo el pescadero siga vendiendo pescado sin contaminar y sobre todo pescado entero y no seccionado por las hélices de un crucero, te sugiero que abandones tu idea de viajar en crucero. Oyentes de la SER, les pido disculpas. Yo ya sé que este tema no va con ustedes. Ustedes tienen demasiada clase como para meterse en un crucero. Ustedes tienen claro, después de un año metidos en la ciudad, que no se van a ir de veraneo a una ciudad que se mueve y te mareas, es más pequeña e incómoda, y los magos que actúan no son precisamente Jorge Blas. Fox, contraataca. Yo no te la culpa de que no te guste ser feliz, Jonji. Pero por si no ha quedado claro el concepto, es en un crucero. ¿Sí? Te duermes en una camita y te despiertas en un mundo nuevo por conocer. Es una sensación pues solo comparable con lo que sentirá Walt Disney si lo descongelan algún día. Es que en un crucero ya lo único que falta para que la experiencia sea espectacular es que al despertar te digas ¿dónde estamos? Y te respondan la pregunta no es dónde, sino cuándo. Y cuidado que esto es solo al despertar, ¿eh? La aventura acaba de empezar. Estás en tu propio camarote, como los grandes Magallanes, Juan de la Cosa, los hermanos Marx. Solo que mejor que los grandes navegantes. No desayunas carne en salazón, sino que empiezas el día después de meterte un buffet libre. Y no tienes que preocuparte por el escorbuto, Jonji. Como mucho tienes que preocuparte por llevarte una caja de Almax y unas pastillas para el mareo. Bueno, vamos a ver. Si viajar en autobús y parar 10 minutos para recorrer andando las murallas de Ávila ya da rabia y sobre todo poco tiempo, tú imagínate lo que tienen que ser esos cruceros que te garantizan que en 4 días vas a hacerte Valencia, Grecia, parando por todas las islas que hay en el Mediterráneo. Eso no es un crucero, es un rally. No se había visto pasar algo tan rápido desde lo de Maxim Huerta al frente del Ministerio de Cultura. Yo ya tengo estrés y prisas durante todo el año y en vacaciones quiero tranquilidad. O igual no, igual este verano me voy a cazar osos con Vladimir Putin. Lo que sea antes de un crucero, Fox. Más argumentos a favor del crucero, a ver. Que tengo demasiados. A ver, ordénalos. ¿Os hacéis una idea de lo que es salir a cubierta y ver desde allí el territorio que tienes por explorar, que es como si volvieras de la guerra y todo aquello fuera tuyo? Te sientes como Colón, como Juan Sebastián Elcano o como los pasajeros del Titanic si aquello hubiera salido bien. A ver, es cierto que luego es un poco estresante, Jonji, como dices, porque te bajan del barco con el resto de pasajeros en tropel, te llevan de un lado a otro siguiendo al guía del paraguas como los patitos a su mamá, pim pam, lugar de interés, foto, aquí se come bien, selfie con la comida, catedral, cuidado con las carteras, tienda de recuerdos, lugar de interés, foto, otra vez al barco y ciudad nueva. Luego mezclas la Fontana de Trevi con el Partenón. Sí, pero seamos sinceros. Vuelves del crucero habiendo visto más calle y más cosas que el coche de Google Maps. Si crees que así no se conoce una ciudad, prueba a hacerlo siendo músico, reportero o transportista. No le dais valor, ¿eh? Pero que un cantante sepa decir en una gira buenas noches y la ciudad que toca es un puñetero milagro. O yo haciendo esto por hoy con todos los viernes viajando. Bueno, casi que me tienes. Pero yo solo iría a un crucero capitaneado por Miguel Bosé y con Arturo Pérez Reverte de animador. Todo lo demás que me puede dar un crucero ya me lo da mi ciudad. Aglomeraciones, piscinas y gente tomando cerveza no es muy difícil de encontrar en Madrid. Fox, piensa bien lo que estás diciendo. Llevas más de un año abriendo las puertas con una palanca para no tocar el pomo. Te desinfectan las manos tantas veces que estás perdiendo las uñas. Cuando sales al parque te pones triple mascarilla. ¿De verdad tú te sientes capacitado para meterte en un camarote de 2 metros por 2 metros? Los pasillos son estrechos y vas a tener que compartir ascensor con desconocidos. Fox, mi pronóstico es que el segundo día estás saltando por la borda, amigo. No sé cómo vas a rebatir esto, Fox. Vamos a ver, pues me pongo el traje de buceo sin bucear y ya está por todo el barco y feliz. Además, al margen de como estás diciendo, al margen, lo dices como si fuera negativo, pero es bueno. Al margen de las ciudades que puedas conocer durante el viaje, el crucero es una ciudad en sí misma y eso es bueno. Es un resort en movimiento, con restaurantes, tiendas, piscinas, bares, actuaciones, lleno de buen rollo, con opción al ligue, al jamoneo, al meneíto, y no hablo precisamente del de las olas, porque entre que estás ahí sin preocupaciones, con barra libre, que solo pagas las bebidas de marca, pero allí la gente bebe lejía si puede, lo contento que vas y lo que sigues bebiendo después de las variedades, los pasajeros tienen unas ganas de abrazarte que no veas tú, que aunque estés casada igual te despistas y te confundes de habitación. Y además hay fiestas temáticas. Hoy vamos de romanos, mañana de Romeo y Julieta, pasado de oficial y caballero. Es como estar en un cumpleaños de Freddie Mercury constante, solo que con la seguridad de que si en las bandejas hay algo blanco es azúcar glass. Exacto. Y además una noche cenas con el capitán. No es por insistir en la comparación de antes, pero tenerle ahí con sus chorreras, su gorra, su uniforme, pues no es lo mismo que comerte un bocata al lado del señor conductor del Alsa la media hora que has parado en Aranda. Venga, prueba sonora. Traigo algo de la oferta que hay ahora mismo en cruceros. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué bonito es esto, María! Saca la nevera, que acampamos aquí. Buenas tardes, caballero. Aquí no se puede acampar, es una reserva natural. Vaya, hombre, ya estamos con los animalitos. ¿Estás cansado de que un ecologista te arruine las vacaciones? Que si estoy cansado...
Tranquilo, no les fusiles, porque ya está aquí. Cruceros, la ignorancia. El primer crucero negacionista. Tiene buena pinta. Cuéntame algo más. Andrés Calamaro, Victoria Abril y un humorista de derechas te harán pasar noches inolvidables a bordo de la ignorancia. El crucero que reescribirá la historia. Crucero negacionista. Venga, 20 segundos, alegatos finales, Fox. Oyentes de la SER, me dirijo a los que aún no estáis convencidos, a los que os gusta viajar por vuestra cuenta, ir de mochileros o incluso a los que tenéis miedo al mar. Por una vez, dejaos mecer por el lujo y la tranquilidad de tenerlo todo organizado sin que vosotros mováis un dedo. Y si por casualidad el barco se hunde a lo Titanic, pues pensad que algún día hará una película sobre vosotros y sobre todo, recordad que Jack cabía en la tabla. 900, 100, 800 para darme la razón o invitarme directamente a un crucero que yo no acepto. Venga, tiempo para Yonji, 20 segundos para conseguir la victoria. Señoras y señores, hagan lo que quieran con su dinero, apadrinen un botellín o gástenselo en el bingo, pero no lo tiren en un crucero. Un crucero solo sirve para poder enseñarle a tus nietos aquellas vacaciones de mierda que pasaste con tu ex marido. Insisto, un crucero es como si estás en un centro comercial y de repente eso empieza a andar, a moverse. Eso es un crucero, un Carrefour gigante que flota. Échale un poquito de clase a su vida y digan no a los cruceros. Pues vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo, que son los oyentes. Soledad desde Murcia, buenos días. Buenos días. ¿Cruceros sí, cruceros no? Radicalmente no. Vale, ¿lo has probado? Sí, 5 veces. ¿Has tardado 5 veces en 5 viajes has necesitado para decir que no? Pues no, ya radicalmente no. O sea, te obligan a ver Bergen en Noruega en 2 minutos y medio. Te suben en un autocar, te pasean a toda pastilla por el lugar, por las montes, qué bonito, uy, qué bonito. Vuelves a Bergen, no has visto Bergen. Tienen ustedes 2 minutos y medio hasta embarcar. Definitivo, vale. Soledad, definitivo. No a los cruceros. Carmen, desde Madrid, muy buenos días. Mira, buenos días. Yo decidí que no iba de crucero porque vi un programa y hablaban de la contaminación de estos viajes. Pero luego tengo amigas que no he conseguido que me cuenten ni lo que han visto porque no lo han visto. Han corrido, han hecho un maratón. Carmen, no a los cruceros también, Carmen. Óscar, desde Madrid, muy buenos días. ¿Óscar? Hola, Óscar. Días. ¿Cruceros sí o cruceros no? Cruceros sí, vale. Por supuesto que sí. ¿Has ido alguna vez? Pues he ido, creo que 6 o 7. Hombre, sí. Queda clarísimo que te gustan. Gracias. Y Mariló desde Pontevedra, buenos días. ¿Mariló? Uy, Mariló no está. Pero bueno, Mariló nos iba a decir que cruceros no. Es decir. 3 semanas seguidas arrasando con la vida. Fox, algo está pasando aquí. No, pues yo estoy muy contento porque como no va nadie al crucero, yo no voy a tener problemas porque voy a estar yo solo en el barco. Ay, mi capitán chiquito. Bueno, si vas solo, llámame, que a lo mejor entonces apetece. Venga, hasta la semana que viene. Si este debate le ha provocado efectos secundarios, posiblemente padezca un déficit de humor. Aumente la dosis. Soon we'll be making another run. The Love Boat promises something for everyone. You set a course for adventure, your mind on a new romance. Hoy por hoy. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Dejad de discutir sobre la depilación y vamos al último compás. Venga, Sara. Pues mira, a mí me ha parecido súper interesante la charla esta mañana con Javier Giner y Anaís López, que ha sido la tangente de hoy. Él es escritor y cineasta y ella es su terapeuta. Javi acaba de publicar un libro que se titula Yo Adicto, donde cuenta el proceso. Él llegó a una clínica de desintoxicación donde estuvo ingresado. Después de años de terapia, pues consiguió dejarlo todo atrás. Y ellos hablaban de la idea de encontrarse a uno mismo, ¿no? Al que hay dentro. Y también de los límites que hay que llevar para conseguir empezar de nuevo. Javi, que es que no va de eso, que yo lo que quiero es que tú, o sea, que el Javi que salga de aquí sea el más Javi que nunca, ¿sabes? No se trataba tanto de hacerme un lavado de cerebro, para que nos entendamos, sino de rescatar al Javi que estaba ahí debajo, el Javi auténtico que la enfermedad había sepultado. Él habla muy bien en el libro de yo tengo que desaprender para aprender, ¿vale? Él está acostumbrado a conseguir las cosas a base de rabietas, a base de mentir, a base de manipular, que es lo que normalmente hacen. Entonces llega un momento en el que eso ya no te va a servir. Bueno, pues desaprender para aprender, aprender a volar aunque no tengas alas, que es como dice Tom Petty en esta canción, el Learning to Fly. Steal your crown. So it started out
Venga, Brian, hoy sí. Venga, hoy no se me silencia, Brian, ¿a quién pasamos el testigo? Venga, bueno, pues nos vamos a Salamanca. No se habla de otra cosa en Salamanca hoy, de que las invitaciones están agotadas para el programa en la USAL, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Encima, qué sitio. Buah. Así que vamos a traspasar poderes precisamente con Salamanca, con el compañero Ricardo Montilla. Vamos, Ricardo, que tenemos unas ganas de verte. Con nuestra llegada hoy por hoy Salamanca, que está a puntito de empezar. Pues Ricardo, hoy por hoy Salamanca, nosotros lo dejamos aquí. Mañana estaremos en Salamanca. El programa empieza como siempre. Bueno, los oyentes no hace falta que vayan a las 6 de la mañana, los que vayan a ir al Paraninfo de la universidad, ellos a las 8. Pero el programa empieza como siempre a las 6 de la mañana. Pongan el despertador. The hardest thing. I'm learning to fly around. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.